¿Cómo poder ser salvo de alguna manera en el planeta Tierra de los alienígenas? En esta tarde voy a leer un artículo que concierne a la alineación y los sistemas de alineación que se sufren en América, el continente con menos seres humanos en el mundo, y que están sufriendo en otros lugares del mundo en el cual me informan de que no hay manera alguna de poder mantener el nivel de sistema digital si no hay un desprendimiento natural de lo que es alineación. Partiendo de que los alienígenas siguen atacando de manera interespacial, en la mente se puede registrar que Lucíferes, Gabriel, Dragon, Miguel son los que lideran el horror neurológico 24 horas en las calles, no solamente de este país, sino que también evidentemente en otros lugares del mundo, aunque aumenta la cantidad de seres humanos que van siendo informados de que estamos siendo atacados y que tenemos que tomar la iniciativa de administrar el planeta Tierra tal como lo dice Génesis 1 y Génesis 2. El concepto de alineación implica la idea de extrañamiento, de no ser uno mismo, ser de otros de otros. Ese extrañamiento en el cual habla también Tadeo en la carta, en la ex carta a Judas, eh, es ese otro que aparece constantemente a querer irrumpir la actividad neurológica normal no solamente en los sistemas, sino en la vida diaria y constante. Se agrava la situación cuando hay, por ejemplo, empleados como Facebook, Meta, allí en Palo Alto, que son conocedores, qué es lo que ha pasado con la industria, cómo es que ha tenido que ceder la industria a Pablo Sebastián, a Paul Sebastian Branch, allí The Letter en Republical. Y a partir de allí, esos empleados que no reúnen requisitos hacen de que se transformen en otros en las cuentas propias, no solamente en Facebook, sino en otras redes sociales y en otras páginas web en las cuales se corre un riesgo al respecto. Entonces, es la pertenencia a un sistema que aparta al sujeto de su individualidad, lo enajena y altera toda posibilidad de realización auténtica. La alineación está en contra de lo que es la naturalización digital. Quiere decir, para poner un ejemplo en lo que respecta a mi cuenta en Facebook, pueden ver tanto los videos como los mensajes, las reformas, inclusive la interacción ruda en ciertos aspectos cuando uno es atacado por diferentes poderes, tanto exoplanetas como exoplanetas aquí sobre la Tierra, personificados o simulando funciones judiciales, funciones de gobernabilidad. Todo eso hace que parecería que esté todo prolijito. A partir de allí, esa alineación donde hay que hacer eso o si no se hace eso, es que se deja de ser continente o se deja de ser persona o documento. Eso va en contra de los principios fundamentales de la comunicación social donde se espera que la persona sea naturalizada a nivel digital, no estafada como lo fue, no mandraqueada como lo fue, no usada a nivel psíquico, egético, donde uno parecería que es gobernado al hacer todo y para el hacer todo, o lo que dice, lo que pronuncia es manejado por un otro. Toda esa alineación que nació lamentablemente en el corazón de la República de Paraguay y Argentina, aquí en Sudamérica, y que se fue desparramando hacia arriba hasta llegar a ser unidos en estados robar, es que debe tener una naturalización urgente y una interpretación urgente para no caer en la alienación y no ser consumidos por los alienígenas. Estudiantes, universitarios, facultativos,
estudien, reestudien, pero no se estructuren en base a una alineación para que otros no lleguen a ser otros en uno que es el objetivo que tuvo lamentablemente el imperio papal y Italia al recibir a Occidente allí y hay evidencias que no queda absolutamente nada. Buscando sinónimos, alineación es enajenación o alteración. Es todo aquello que intenta ser una potestad sobre lo de uno. El dinero, los hijos, la ropa, la propiedad, los títulos. Uno recurre a un tipo de alineamiento como es el mural o como es en Twitter un hilo o inclusive en Reddit un mural. Y a partir de allí ese alineamiento es dinámico, es natural, es desestructurado. Sí estructurado en materias de carpeta, en materias de fotos del tiempo y de cronología donde se puede ver más prolijamente cómo es que llega uno a ciertos, a poder llegar a ser un estatus buen puerto, puerto bueno, puerto seguro. Pero todas las señales que van llegando a una alteración de la mente humana no tienen nada que ver con el sano ejercicio de las redes sociales, que es lo que se pretende llegar. La palabra alineación ha sido utilizada por relevantes personalidades en la historia del pensamiento, pero no en todos responde a la misma idea. Es por esto que al no tener un carácter unívoco, se hace necesaria una exposición, aunque breve, de los principales conceptos. El primero aparece Hegel, que para luego ser retornado por Feuerbach, Marx y Freud, en un orden cronológico en este artículo que quiero leer en esta tarde. En Hegel, la autoconciencia, o sea, la individualidad o el yo, se alinea de sí misma, es decir, deviene extraña a su existencia natural para poder participar de una conciencia universal. Quiere decir que llega de esta manera a la conciencia de una completa identidad del yo con el no yo. El peligro que llega hasta aquí en esta tarde desde México, creo, es personas siguiendo, jugando al yo-yo. ¿Qué es jugar al yo-yo? Es mi interés, mi biología, sin interesarme de la tuya. Y a partir de allí, que la autoconciencia universal, que es la facultad del ejercicio profesional en la administración de la mayordomía, es que se ve afectada por diferentes tipos de interrupciones que hacen de que no sea natural la administración. Estos procesos representan un doble aspecto, el negativo y el positivo. El primero se manifiesta en el punto de partida de la alineación de la autoconciencia, cuando uno se objetiviza y se niega como individualidad. ¿Qué quiere decir? Yo no solamente quisiera contar lo mío, sino quisiera contarlo de otro y protegerlo de otro. No quisiera solamente salvar el útero de mis primas, quisiera salvar el útero de mi prima, de mi mujer y de los hijos que podría llegar a tener con ella. Y la autoconciencia universal facultativa es un ritmo, un circuito, no un circuito vicioso, donde en ese tipo de administración es que la individualidad no llega a negarse. Ese negamiento es el deshacimiento donde el otro pudo con uno, donde el Lucifer convencional, el Lucifer pillo estratégico, el Gabriel rubio, amigo del profe que sabía de que era Lucifer, se enseñorean de la mente y la individualidad se quema. Y se quedan con riquezas,
y se quedan con casas, y se quedan con hijas, y llega la soga al cuello, y a partir de allí es que quedan still como documento, que significa robó, roba, robará, robaste, robaré. Y es a partir de allí que se llega a la eliminación de races por orden de peleteos y cereteos. Y es a partir de allí que no hay circuito y llegan países a decir, tus profes perdieron el país, están por perder el país. Insto a no ser alineación. Que lo primero que harán y dirán es decir, Brachetti ahora nos está destruyendo un país. Quieren soberanear la mente y tienen aliados adentro. Quieren respirar aire puro, pero saben de que son aire sucio. Quieren comer pescados, pero saben que no defecan como humanos. Estos procesos, al entremezclarse con el pensamiento universal facultativo, la autoconciencia se va despojando o se va liberando y su alineación permanece junto a sí, y de esa manera al descubrir quiénes son los no científicos en ninguna de las formas, hacen que el ser sea con otro, no de otro, no de absorption, así decían desde la licenciatura, absorption, absorption. Who is absorption? Absorption, absorption. Que es una autoconciencia individual totalmente bloqueada con un solo objetivo. Styling, dirían los jugadores de Southgate. ING, dirían los profesores que enseñaban Shall y Will e imaginaban un futuro de robo. Sistemas que deben ir terminándose porque no es posible ser de otro, con otro, lo del otro, para el otro, sino solamente es posible y legal ser con otro. Voy al supermercado, elijo, llego a la caja, pago. Se acercaría alguien natural a preguntar dónde están las leches en oferta, uno diría ya. Me acerco al colectivo, veo algo extraño, permanezco en mi asiento. Hay una naturalidad que es totalmente ajena a lo que significa Unite Government, Unite University. Y a partir de allí es que incentivo a los universitarios a no ver la cuenta como una alineación, sino como una naturalización. El proceso hegeliano se explica en la participación de la conciencia individual, en la objetivación del espíritu universal, que ese espíritu universal se traduce al espíritu facultativo, científico, profesional, en instituciones supraindividuales y potenciarias de las cualidades, potenciadoras de las cualidades del individuo, que tiene que ver con intentar hacer lo que mejor sabemos hacer y pudimos llegar a hacer en base al cumplimiento y entendiendo que los documentos de ciertos países significan atrocidades como por ejemplo Unidos en Robar o Argentina Dragón, y etcétera, 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 donde parecería que es o California, un círculo vicioso que no se podría salir, y a partir de allí es que necesitamos urgente hacer las reformas correspondientes. Así la autoconciencia al alinearse sale de sí misma, pero para integrarse junto con otras individualidades, para ser con otro, en lo universal, de cuyo proceso forman parte la familia, la sociedad civil
y el gobierno. Tres entes principales que Occidente ha perdido totalmente por estas latitudes y no hay manera de recuperarlos, ya que han fallecido por tanto estil, por tanto robo, por tanto por tanto satinar, y a partir de allí es que tenemos que ayudar todas las facultades universitarias que tengan conciencia para poder apropiarse de lo que tiene cada uno, hacer una evaluación que tienen y a partir de allí juntos hacer un sistema fluido, constante, en el cual se puedan sentir cómodos cada uno de los habitantes hasta poder reunir cualidades de nueva hábitat, ya que fueron destruidos por tecnología convencional al estafar tanto. La familia, la sociedad civil y el gobierno como el Estado de Derecho como una forma constante de alineación natural, no de alineamiento digital perfectible. El Estado de Derecho entendiendo de que es la única manera que se puede llegar a hacer sonar de manera legal el nombre Estado. Entendiendo que como individuo he tenido que luchar más de 5 guerras y en la sexta muchísimas mentiras solamente por haber recurrido al registro civil y haber firmado para ser esposo heterosexual. Para Hegel el individuo no puede permanecer aislado del Estado de Derecho, pues sería una abstracción, sería algo que se aísla. Significa que el Estado de Derecho representa la posibilidad de realización del individuo y no se le debe tomar en una suma de voluntades individuales, sino como un espíritu viviente. Y a partir de allí es que quiero resumir en esta tarde, invitar a todos los que han estudiado Derecho Financiero y los que han estudiado Ciencias de Gobierno a cumplir en lo máximo que puedan en cada una de las instituciones donde van pasando a tesoro. Quiere decir que van pasando a hacer instituciones a nivel tesoro, riquezas y tesoros, ya que no es posible salir del estado de androgenidad, que es cuando los alienígenas llenan de bigotes, dirían los muchachos de los clubes, y a partir de allí ya quedan sin pensamiento, como un bloqueo. Y en ese bloqueo uno va a revisar y se encuentra el título, y se encuentra la documentación, y se encuentra todo lo correspondiente a un individuo, inclusive la escritura individual, pero hay un bloqueo, han quedado andrógenos, han tenido sexo con patógenos y no pueden ejercer, quedan discapacitados indirectamente teniendo todas las cualidades para poder ser profesionales. El Estado hegeliano supone una elección por parte de sus integrantes, una libre elección, la que siempre se presenta en los casos donde el Estado es expresión auténtica del espíritu que pueda llegar a tener un pueblo. Es aquí donde el individuo alcanza la plena libertad y puede permanecer junto a sí, liberándose de la alineación en su ser. ¿Y cuál es ese ser? Es el derecho de Estado. El Estado de Derecho y el derecho de Estado. Que Dios bendiga a cada uno de los poderes en estas horas muy, pero muy difíciles, donde los países quieren avanzar eléctricamente hacia diferentes latitudes en base a que el Estado ha perdido el derecho. Han sido traicionados y no sabían que se unían en robo. Y ahora deben defender que un extranjero, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Japón, en el caso de Rusia, en el caso de California, en el caso de inclusive de Brasil, deben defender, trasladar para contar, contar para defender lo que es de otro, y a partir de allí intentar no perder el estado de perímetro, ya que se ha perdido el Estado de Derecho. Que Dios bendiga a América en estas horas.